Continuación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, saliendo Jesús de tierras de Tiro, se fue por Sidón hacia el mar de Galilea, atravesando por la mitad de la Decápolis. Y le trajeron un sordomudo, suplicándole pusiese las manos sobre él para curarle. Y apartándole el tropel de la gente, metió los dedos en sus oídos, y con saliva le tocó la lengua. Y alzando los ojos al cielo suspiró y dijo: Éfeta, que quiere decir ábranse. Y al punto se le abrieron los oídos y se le soltó el impedimento de su lengua. Y hablaba correctamente. Les mandó que a nadie lo dijesen, pero cuanto más se los mandaba, tanto más lo divulgaban. Y más crecía su pasmo. Y decían: todo lo ha hecho bien, ha hecho oír a los sordos y hablar a los mudos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse. Todo lo ha hecho bien, queridos fieles. Qué mejor alabanza de nuestro Señor Jesucristo, y qué mejor reconocimiento por parte de los seres humanos acerca de la divinidad de nuestro Señor, que el no encontrar ni por parte de amigos, ni por parte de enemigos, algo que nuestro Señor Jesucristo hubiera de haber hecho mal. En este 11º domingo de Pentecostés leemos esta frase que la gente admirada, después de advertir el milagro que había hecho nuestro Señor, ponía su admiración en Él y decía: todo lo ha hecho bien. Ha oído escuchar a los sordos, porque en toda la tierra se escuchó el sonido de su voz, y en todas las partes del mundo, en las cuatro direcciones del mundo se escuchó el Evangelio, que es la palabra de Dios. Ha hecho escuchar a los sordos y hablar a los mudos, es decir, con alabanzas con las cuales se adoran a Dios en espíritu y en verdad. Verdaderos adoradores del Dios nuestro Señor, del verdadero y único Dios. Todo lo ha hecho bien, todo lo hizo bien, todo lo consumó, y entonces con esta venida al mundo, por nuestra salvación, con la fundación de la Iglesia, con nuestra redención y con su glorificación, Jesucristo, por supuesto, todo lo ha hecho bien. Y la gente se enteró, y nosotros nos enteramos, pero a nosotros no nos admira ni nos extraña, porque sabemos que siendo Dios no se equivoca, todo, absolutamente todo lo ha hecho bien. Lo hizo bien en el mundo y lo hizo bien en el cielo. Y mi pregunta: ¿lo hace bien con nosotros? Porque lo hizo muy bien con el sordomudo. Qué difícil es, queridos fieles, saber hablar bien, decir las cosas que se deben de decir y callar las cosas que no se deben de decir. Callar las cosas que se deben de callar y hablar cuando se debe hablar. Eso no es muy fácil. Eso lo hizo nuestro Señor Jesucristo al momento de tocar con su santísima humanidad la lengua de este mudo y los oídos con sus dedos, utilizando como instrumento, bien lo sabemos, su santísima humanidad para operar milagros. Y dice la Sagrada Escritura que cuando nuestro Señor suspiró mirando al cielo, y luego que con su preciosa voz y poderosa voz dijo: Éfeta, que significa ábranse en arameo, entonces se soltó el impedimento de la lengua del mudo y se abrieron los oídos de este mismo sordo. Y dice la Sagrada Escritura: y pudo hablar correctamente. Y pudo hablar correctamente. La gloriosa Santa Teresa de Ávila y todos los santos místicos y ascéticos han dicho que si encontraran ellos a una persona que no pecara con la lengua, esta persona pronto sería, o ellos mismos la canonizarían, o esta persona sería perfecta. Porque todos, en mayor o menor grado, desgraciadamente cometemos faltas con este órgano nuestro que es la lengua,
y que desgraciadamente, si no lo sabemos utilizar, ofendemos gravemente a Dios nuestro Señor. Quien se precie de tener religión, dice la Sagrada Escritura, pero no refrena su lengua, vana es su religión, se engaña a sí mismo, dicen las epístolas. Qué gran perfección es saber hablar bien, callar cuando se debe de callar, hablar cuando se debe de hablar, y cuando se hable correctamente y lo justo que se debe de decir. ¡Qué tremendo es eso! Bien sabemos nosotros, queridos fieles, que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Verbo del Padre, la palabra misma, que bajando del cielo se desparramó entre todos nosotros para enseñarnos la verdad. Pero fue y dijo exactamente lo que tenía que decir, cómo lo tenía que decir y del modo y en la cantidad de frases que había de hablar, de tal suerte que la Sagrada Escritura es perfecta y en ella está contenida todo lo que nosotros debemos de saber para nuestra santificación y para nuestra salvación. Pero vuelvo a preguntar, ¿y nosotros sabemos hablar? Jesucristo, el Verbo del Padre, bajó de los cielos y se encarnó en el seno purísimo de la Virgen María. Y así como nosotros, disculpen el ejemplo, podemos hacer una masa de distintos elementos. Tomamos la harina, tomamos el agua, tomamos la levadura, tomamos el azúcar y la sal. Si los mezclamos se hace una masa uniforme, con la cual nosotros cocinamos el pan. Así pasó entre la naturaleza divina del Verbo eterno y la naturaleza humana. Jesucristo desde los cielos bajó y se encarnó en el seno purísimo de María, tomando la naturaleza humana, como lo dijimos en la fiesta de Nuestra Señora. Esta humanidad, Dios siendo hombre completo, con cuerpo y alma, su carne preciosa se mezcló con la divinidad, haciendo una sola persona. No se confundieron las naturalezas, porque la naturaleza humana es limitada, la naturaleza humana es bastante limitada, pero la naturaleza divina es infinita. Pues estas dos naturalezas se mezclaron, como se mezcla la harina con el agua, como se mezcla la masa con el azúcar, y formaron a una sola persona de nuestro Señor Jesucristo, la persona única de nuestro Señor Jesucristo. Pero de tal suerte, así como el azúcar, así como el agua, así como la levadura, fermenta toda la masa, así también la divinidad abarcó cada una de las células de nuestro Señor Jesucristo, de tal manera que su cuerpo se santificó, se divinizó, y su carne, la carne de Jesucristo, es carne divina, carne milagrosa, carne taumaturga, carne que cuando nosotros la recibimos, cuando nosotros la tocamos, estamos tocando la carne del mismo Dios. Así es que cuando comulgamos, tenemos en nuestra lengua y tenemos en nuestro cuerpo, y hacemos parte nuestra a Dios mismo. De alguna manera nos divinizamos comiendo esta preciosa carne divinizada de nuestro Señor Jesucristo, porque la hacemos parte de nuestra sustancia. No les extrañe entonces, queridos fieles, que aquella hemorroísa del Evangelio que tenía flujo de sangre y que había muchos años que ella no se podía curar, con solo tocar, no la carne ya de nuestro Señor, sino los vestiduras que tocaban la carne santa y divina de nuestro Señor, le produjeran ese milagro. Y no nos extrañe que ahora nuestro Señor en el Evangelio de este domingo, tomando un poco de su saliva, untándosela en la lengua del mudo, haya producido un milagro, porque la carne y la sustancia de nuestro Señor Jesucristo estaba tan divinizada que era una sola persona con Él, y producía milagros porque era la carne de Dios. ¿Qué efectos produjo en la hemorroísa que inmediatamente la curó? ¿Qué efectos produjo en el sordomudo
del Evangelio de hoy, que inmediatamente lo curó y empezó a hablar correctamente. Ahora voy a hacer una pregunta después de esta disertación. ¿Cuántas veces hemos comulgado en nuestra vida? Muchas. Y lo que pasó en el Evangelio de este domingo, pasa domingo tras domingo, misa tras misa, el día en que nosotros comulgamos. Porque ya no nos pone en nuestra lengua un poco de su saliva nuestro Señor Dios, sino que pone todo su ser, toda la hostia, está todo entero, Jesucristo vivo y verdadero como está en el cielo. Con su cuerpo, con su alma, con su sangre y con su divinidad, nosotros lo tocamos en la Sagrada Hostia. ¿Alguna diferencia? Absolutamente ninguna. Quien toca la Sagrada Forma, quien toca la Sagrada Hostia, está tocando a Jesucristo físicamente, realmente, absolutamente, totalmente, y no hay ninguna diferencia. La diferencia la pueden hacer la percepción de nuestros sentidos. Es la única diferencia, la percepción de nuestros sentidos. Pero la realidad es de que bajo esas especies, bajo esas figuras, está la sustancia real, viva y verdadera y completa de Jesucristo. Ahora mi pregunta es esta: ¿hablamos correctamente? ¿Nos ha hecho el milagro que le hizo al sordomudo? ¿Hablamos correctamente? ¿Callamos cuando tenemos que callar? ¿Guardamos silencio cuando debemos de guardar silencio? ¿Hablamos cuando tenemos que hablar? Desgraciadamente no. ¿Qué pasa? La hemorroísa del Evangelio en lo oculto tocó a nuestro Señor, y nuestro Señor se volteó y dijo: ¿quién me ha tocado? Y los apóstoles extrañados le decían: pero Señor, todo mundo te está tocando, todo mundo te está apretujando. ¿Cómo dices tú quién me ha tocado? Es que alguien me tocó con fe. Es que alguien me tocó con esa confianza, con ese amor, con esa fe activa y viva de que yo la había de curar, y por eso sentí que de mi cuerpo, así lo dijo nuestro Señor, salió una virtud que sanó a alguien. ¿Jesucristo no sabía quién lo había tocado? Por supuesto que sí. Pero aquella mujer humilde, aquella mujer modesta, quería que el regalo del Rey, el milagro del cielo, se quedara oculto, y Dios tenía que ser glorificado por medio de sus milagros. Esa era la razón también de sus milagros. Y por eso nuestro Señor, aunque sabiendo quién lo tocaba, preguntó quién había sido, para que se hiciera manifiesto la fe de aquella mujer y la gloria que Dios le brindaba. Ahora nosotros comulgamos. Espero que todos los que estemos aquí el día de hoy comulguemos. Mi pregunta es: cuando tengo la hostia santa en mi boca, ¿santifica mi lengua? ¿Me ayuda a hablar correctamente? Desgraciadamente, en muchos de los casos no. Sigo siendo mal hablado, digo malas palabras, groserías, levanto la voz, digo mentiras. ¿Es eso correcto? Por supuesto que no. Cuando mis padres me dicen que me calle, me callo inmediatamente. O utilizo mi lengua para insultar a mi hermana, a mi hermano, o utilizo mi boca para gritar, o utilizo yo mi lengua para cantar canciones mundanas, para maldecir a mi prójimo. Entonces la pregunta es: si yo he comulgado tantas veces, y si no he recibido solamente el toque de la saliva de nuestro Señor, sino completamente al Señor mismo, que se queda en mi boca, no por un momento, como sucedió en el Evangelio, sino que se queda en mi lengua hasta que la hostia santa se humedece de tal manera que yo la pueda pasar y que se haga parte de mi sustancia. ¿Qué hago en ese momento? ¿Qué pasa en ese momento, queridos fieles? Durante todo el toque de nuestro Señor Jesucristo hacia mi lengua, ¿no está produciendo el milagro? ¿O es que le falta algo a la hostia? ¿O es que no está nuestro Señor en la hostia? Por supuesto que sí está. Entonces el problema no es Él, el problema soy yo. Que mientras está en mi lengua, no le pido a nuestro Señor que me haga el milagro de hablar correctamente, de saber escuchar antes de hablar,
de pensar 2 o 3 veces las cosas antes de proferir frase alguna, de saber hablar correctamente, de evitar todo lo que le desagrada y de hablar cuando es necesario y justo lo que sea necesario. Pero no pasa eso. Hemos comulgado y seguimos cometiendo los pecados de lengua. Y eso es muy grave, queridos fieles, porque la Sagrada Hostia tiene ese don, tiene ese milagro, tiene ese privilegio de hacer espirituales a quien le consume, de hacer santos a quien le recibe, de hacer perfectos a las personas con un corazón generoso, con un espíritu perfecto y preparado, le recibe con cariño, con fe y con deseos de ser mejor persona. Entonces, ¿ha fallado Dios? No. Los que estamos fallando somos nosotros, queridos fieles. Qué difícil es saber hablar bien, pero para ello tenemos primeramente que pedírselo a nuestro Señor. Señor, ahora que estás en mi lengua, santifícala. Hazla pura, hazla santa, hazla que no se abra mi boca para decir cosas malas. Y que se abra así, que no se quede callada cuando tenga que defender la verdad, cuando tenga que defender la justicia, cuando tenga que ayudar al prójimo, cuando te tenga que alabar a ti. Pero si mi lengua se ha de utilizar para insultar al prójimo, para hablar cosas malas, para lastimar a las personas, para ofenderte a ti, entonces, Señor, santifícala en la verdad. Qué gran ejemplo nos da el día de hoy el Evangelio y qué revés nos da también a nuestras malas inclinaciones. El sordomudo, con solo tocar la saliva de Dios, se destapó el impedimento de su lengua, dice el Sagrado Evangelio, y hablaba correctamente, y tan correctamente que nuestro Señor, por modestia, les dijo: no publiquen esto, por modestia. Espérense a que yo me vaya y publiquen las grandezas de Dios. Pero dice el Evangelio que entre más Él les obligaba a que se callaran, ellos más lo predicaban, porque hay cosas que se tienen que callar, hay cosas que no tienen que decir, queridos fieles. Hay cosas que no podemos hablar, que no debemos de hablar y que se tienen que quedar acá guardadas. ¿Cuánta deshonestidad hay en la palabra en la actualidad? Discúlpenme que haga una distinción, pero en los tiempos pasados, no porque fueran mejores, pero había cosas muy buenas en los tiempos pasados. En los tiempos pasados la palabra valía oro, ¿sí o no? En los tiempos pasados nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos, la palabra en una venta, a veces ni siquiera se hacían contratos, la palabra valía oro, había honestidad. Lo que se decía, se obraba. Digo, en la mayoría de los casos había más honestidad. Ahorita, una persona que les dice: te voy a pagar mañana, ¿lo hace? Desgraciadamente dirán ustedes: padres, sí, muchos lo hacen, efectivamente. Pero yo estoy hablando en cuanto a estadísticas en general. Ya la palabra ya no sirve. Inclusive entre parientes se tienen que hacer estatutos, se tienen que hacer contratos, se tienen que firmar, y a veces no solamente firmar entre particulares, sino con notario, con juez y con todo. Y aún así hay veces que no se cumple ni la palabra hablada ni la palabra escrita. Hay cosas que se tienen que callar y hay cosas que se tienen que decir. Las cosas malas, las mentiras, las palabras lastimosas, las palabras ofensivas se tienen que callar. Y por el contrario, vayan y lleven y prediquen las alabanzas que Dios ha hecho en su vida, no para alabanza de ustedes mismos, sino para alabanza de Dios. Eso sí se tiene que decir. Se tiene que dar el consejo a quien lo necesite, se tiene que corregir al que yerra, se tiene que llevar por el buen camino al que está extraviado, se tiene que consolar al triste, se tiene que enseñar la verdad al que no sabe. Se tiene que defender la verdad a una costa de la vida. Para eso sí se tiene que utilizar la lengua. Se tiene que utilizar la lengua para cantarle y para rezarle a Dios, no para ofender a Dios, no para la gula, no para la maledicencia, no para la mentira, no para el engaño. Y hablaba correctamente, dice el Sagrado Evangelio, porque lo tocó nuestro Señor.
porque nuestro Señor quiso, y es imposible que Dios nuestro Padre no quiera lo mejor para nosotros. Cuando la sagrada hostia, que es el mismo cuerpo, la sagrada humanidad, la divina humanidad de nuestro Señor Jesucristo, toca mi lengua, debería de con eso bastar para que yo supiera hablar correctamente, y no lo hago. Y no es por Dios, es por mí. Es porque no se lo pido, es porque lo recibo con muy poca fe, es porque no lo recibo con la debida preparación, es porque no se lo pido, es porque no se lo pido, es porque no se lo pido. De ahora en adelante, queridos fieles, comulguen y comulguen con todo el corazón, con avidez. Solamente podemos comulgar una sola vez al día, pero que todos los días que podamos comulgar, allí estemos recibiendo la sagrada hostia, y cuando la tengan en su boca, cuando la tengan en su lengua, háblanle y pídenle lo que necesitan, sobre todo la discreción en las palabras, la limpieza en las intenciones, la limpieza en su cuerpo, un cuerpo casto, un cuerpo limpio, unos pensamientos puros, un corazón caritativo. Eso es lo que hay que pedirle a Dios cuando nos toca con su santísima humanidad en la Sagrada Eucaristía. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.